A ver, he tenido clientes que han venido con fatiga crónica, es decir, vienen con otros problemas a trabajar conmigo, su diseño de vida y de negocio y de empresa, pero una de las características que tenían es que vienen con fatiga, con cansancio crónico, fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica, etcétera. Y también lo he escuchado en algún podcast y me he dado cuenta de que está la gente cometiendo un gran error. Y el error es que acometen la solución desde un enfoque, un único enfoque. Sin embargo, hay tres enfoques, o mejor dicho, tres áreas que hay que trabajar para tener energía o para recuperar tu energía. Y esto es lo que quiero contarte en el episodio de hoy del podcast más auténtico de la estratosfera, el podcast de Honest Strategy. Bien, pues como te contaba, de vez en cuando me aparece alguien, cada vez es más frecuente, cada vez veo más gente hablar de que no tiene energía. O sea, se levanta por la mañana sin energía. Se levanta, o sea, pues fíjate ya cuando acaba el día, ¿no? Si ya te levantas sin energía, no tienes fuerzas para levantarte de la cama. Y grabo este episodio porque, aunque yo he tenido algún cliente que ha estado trabajando conmigo de manera individual y he visto alguna otra persona que ha hablado de ello en algún podcast, ya ayer o antes de ayer escuché un podcast donde hablaba alguien de su síndrome y cómo fue pasando de especialistas en especialistas, ¿no? Y que uno le curó algo, pero todavía no del todo, y fue a otro y tal. Entonces vamos a hablar hoy de lo que yo sé y he descubierto para tener o recuperar tu energía. Y es que lo que yo he descubierto es que como casi todo en la vida es más complejo de lo que parece y es que hay que trabajar un sistema con distintas patas. En concreto, un sistema con tres grandes áreas y dentro de alguna de las áreas hay que trabajar distintos temas, ¿no? El primer tema que hay que trabajar es tener un equilibrio en tus cinco dimensiones, ¿vale? Es decir, yo quiero tener energía, pues has de trabajar tu cuerpo, has de trabajar tu mente, has de trabajar tu alma, has de trabajar tus emociones y por lo tanto trabajarás tu cuerpo energético, que luego será la tercera de las patas que veamos, ¿no? Es decir, lo que yo llamo las 5 Ds, las 5 dimensiones. Y dentro de estas 5 dimensiones me voy a detener en alguna, que me parecen mucho más importantes que el resto. Especialmente me voy a detener en la parte de intestinos y en la parte del metabolismo. El metabolismo es cuánto deficiente es nuestro cuerpo para obtener energía, ¿no? Sabemos que obtenemos energía o de las grasas o de los hidratos de carbono o de los dos, y también sabemos que en la sociedad en la que vivimos, la industria alimentaria se ha encargado de que obtengamos la energía de grasas malas y sobre todo de hidratos de carbono y azúcares, que es una energía que es más fácil conseguir y más rápida de utilizar, pero igual que sube, baja la energía y al final tanta subida y bajada de energía. Ahora me como una pieza de fruta, sube, luego baja y tengo que comer otra pieza o un bocadillo con pan o luego un poco de pasta y entonces vas subiendo y bajando el índice, lo que llaman picos de glucosa, ¿no? Que lo que hace es que generes una resistencia a la insulina. Vale, no me voy a extender en esto. "Oh, Héctor, no sé lo que es la insulina", da igual, no es importante. Lo importante es que sepas que una de las claves es cómo cuidas tu metabolismo, que no solo incluye la alimentación, sino también el movimiento, ¿vale? Y más cosas, y el ciclo circadiano y el estar al aire libre, al sol, pues son distintas cosas, ¿vale? No me voy a extender en casi todas, o en todas, pero sí te voy a dar dos que casi nadie está trabajando cuando hablamos de no tengo energía. Vale, una de ellas es tu metabolismo. Hacer con un profesional un estudio de cómo es tu metabolismo y corregirlo para que sea el metabolismo adecuado y que no tenga problemas de utilizar, por ejemplo, tus grasas o tu energía y que por lo tanto no vivas cansado, ¿no? El otro que tiene que ver, porque ya sabes que todo está conectado y aquí queremos decir, no, pues ¿es esto o es lo otro? No, es todo. Todo está conectado. El otro son los intestinos, toda la parte de microbiota intestinal, cualquier desequilibrio en ella, disbiosis intestinal,
SIBO, no sé qué, me da igual, candidiasis, intestino permeable, me da exactamente igual. Yo tengo prácticamente de todo lo que te he nombrado, todo. Creo que tengo todo lo que te acabo de decir. Y de hecho yo tenía un problema cuando, fíjate, esto es muy interesante, yo tenía un problema cuando los primeros 5 años de la empresa o 7, y es que yo estaba cansado y yo llegaba el viernes y acababa agotado, y entonces íbamos a cenar a casa de algunos amigos y yo eran las 10 de la noche, terminábamos de cenar, yo no llegaba al postre y me tenía que tumbar en el sofá. Yo me tenía que tumbar en el sofá mientras ellos hacían la sobremesa, tomaban un postre, tal, porque yo ya no podía. Entonces yo he vivido con una fatiga crónica. Y en mi caso era porque tenía las 3 patas que te voy a comentar ahora desequilibradas. Entonces estamos con la primera, que es equilibrar tus 5 dimensiones humanas. Y dentro de ellas me centro especialísimamente en la parte de intestinos, microbiota intestinal y en la parte de metabolismo. Quédate con estas 2 palabras, no quiero hacer un vídeo que sea sobre este tema únicamente, sino quiero darte las claves para que luego tú investigues o acudas a profesionales. Pero una de ellas, de las 3 patas, vuelvo a insistir, que es equilibrar tu ser, equilibrar tu cuerpo, tu mente, tu alma, equilibrar, pero nos vamos a entrar en el cuerpo y dentro del cuerpo, intestinos y metabolismo. Yo cuando hice mi trabajo que tienes un vídeo por ahí, que no sé cómo se llama el título, pero algo así como no hagas, sané y mi microbiota y salvé mi empresa por no hacer caso a los médicos, ¿vale? Ese vídeo te explica de maravilla toda la parte de microbiota intestinal, qué importancia tiene, cómo afecta a tantas y tantas cosas de tu vida, a tu calidad de vida, incluida la energía. Entonces yo una vez que sané mis intestinos, volví a tener mi energía, que ya veremos que mi energía es muy alta, pero no tiene por qué ser igual en todas las personas, que esa es otra de las claves. Entonces, intestinos y metabolismo. Quédate con esas 2 palabras. Decía el padre de la medicina moderna, todas las enfermedades parten de los intestinos. Yo creo que sí, y hay que añadirle, y de las emociones, ¿eh? Quizás las emociones intervienen en los intestinos, en cómo se encuentran los intestinos, pero también la alimentación, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestionas eso? Yo te recomiendo que te veas los otros episodios míos y siempre, en última instancia, que acudas a un profesional, pero no un médico de la medicina estándar, del sistema, del Estado, de tu país, de tu gobierno, sino a todos estos médicos alternativos especialistas en estos temas, cada uno en lo suyo. Y en este caso sería un tema de microbiota intestinal o inflamación de bajo grado, inflamación alimentaria, metabolismo, expertos en estos temas. Segundo punto, para equilibrar tu energía, para recuperar tu energía. Es la parte más del alma, ¿no? Te dije que había como 5 dimensiones, nos hemos centrado en la del cuerpo. Vamos a centrarnos en la de tu espíritu. Hay que alimentar tu espíritu. ¿Y cómo se alimenta tu espíritu? Pues siendo tú. En realidad tu alma viene a encarnar a esta vida para ser ella, para ser esa esencia que se ha encarnado con una serie de características que no son iguales en todos los seres humanos. Venimos ya con un diseño para vivir la experiencia en la Tierra en base a ese diseño. Y además venimos con un propósito y con un trabajo a realizar kármico, con un diseño precisamente porque tenemos que trabajar en la vida, en la Tierra, venimos a hacer ciertas tareas con el diseño con el que venimos, no con otro, ¿vale? Hablaré luego de eso, pero dentro de este diseño, una de las cosas es trabajar en cosas que te apasionen y donde pongas tu talento en acción. Vamos a ver, si tú vienes con un diseño de rana y no lo sabes y decides, no, es que por circunstancias he acabado en un árbol, entonces me paso el día trepando para arriba, para abajo, no sé qué me pasa, que no tengo energía. Eso es lo que está pasando, que tu talento, que es dar saltos, no lo estás poniendo en acción. Estás haciendo otra cosa que has perfeccionado con los años a base de repetición
y por fuerza de necesidad. Oye, es que yo estoy en un árbol y si quiero que no me coman, tengo que trepar a la siguiente rama, ¿no? Y luego volver a bajar Pero claro, es que trepar no es lo mío. ¿He aprendido a trepar? Más o menos. ¿Trepo mejor que el resto de ranas? Sí, porque están en la charca dando saltos, ¿no? Y entonces no han trepado y entonces, claro, yo soy mejor que ellas trepando. Pero ese es tu talento innato, eso es para lo que has venido, eso es lo que te gusta, estar en el árbol trepando, no. Por eso no tienes energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la sociedad, en el paradigma antiguo que ya estamos cambiando, ya se está cambiando desde hace años, nos enseñaron que hay que hacer cualquier trabajo desde la responsabilidad para poder comer y alimentar a tu familia y poder tener dinero y poder tal. Y yo creo que hay que tener esa cierta responsabilidad, pero no centrarnos solo en el tengo que, sino en el quiero. Y nos hemos pasado la vida, o épocas, claro, épocas de posguerra, la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha gente se quedó anclada en el tengo que sobrevivir. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el deber, ¿no? Y no lo juzgo, está bien. Hay que entender el contexto, ¿vale? Pues hubo gente que decidió salir de ahí e ir al quiero, y quiero soñar y quiero hacer cosas donde yo sea yo mismo y pueda hacer las cosas que a mí me apasionan y donde mi talento se ponga en acción, y hay gente que no se quedó. No lo juzgo. Quiero solo trasladarte que eso, venimos de esa época. Pasamos luego, y en esa época estaba precisamente la revolución industrial, donde se creó la hiperespecialización, otro gran error, algo que ha matado al ser humano, al alma del ser humano. Y ahora estamos saliendo de eso, de la hiperespecialización, poco a poco, aunque algún gurú de los negocios digitales te vuelvan a decir que la única manera o la mejor manera de tener un negocio es ir a un micronicho donde tú solo haces una cosa muy específica y tal y cual. Habría que matizar mucho todo esto. Entonces, estamos ahora yendo a una época de polimatías, de nuevo, ¿no? Polimatismo, donde, bueno, lo llaman multipotencialidad. Ahora le gusta poner nombres nuevos y raros a las cosas que ya existen de toda la vida, que somos las personas que tenemos muchas inquietudes y además profundizamos en ellas y nos hacemos expertos en muchas cosas, ¿no? Pues esto viene ahora, ¿no? Pero claro, venimos de una época muy distinta en ese sentido, ¿no? Y donde lo importante no era lo que tú quieres, sino lo que tú tienes que hacer. Bueno, pues es momento de cambiar, porque si no te vas a quedar sin energía. Una de las claves para tener energía, además de la microbiota intestinal y del metabolismo, o sea, de la parte del cuerpo, cuidar tu cuerpo y, por supuesto, estar en movimiento mucho más de lo que estamos. El sedentarismo es otro problema. Eh, Hablábamos de perdona que vaya para atrás, ¿ves? Explicaba Explicaba en otro vídeo que hablo del diseño humano, que mi diseño humano es de ir para adelante y para atrás, que no sigue un orden. Y que desde que lo acepté vivo mucho más en paz conmigo mismo. Bueno, pues acabo de vivir contigo en presente cómo estoy volviendo para atrás. Vale. Volvemos al punto 1. El punto 2 es vivir de tu pasión y poner tu talento, ¿vale? Hablamos de la rana que está en el árbol en lugar de la charca. Hay que ir a la charca. Hay que poner el talento de saltar en acción. Eso te hará feliz y además te mantendrá tu energía. Volvemos al punto 1. Habíamos hablado de microbiota intestinal, habíamos hablado del metabolismo, pero si hablamos de la mente, hablamos del estrés, por supuesto. Si tú tienes estrés por cómo te tomas la vida, recuerda que el estrés no es que haces muchas cosas. Puede que sí o puede que no. En el punto 3 lo vamos a aclarar, ¿vale? Puede que sí o puede que no, pero seguro el estrés es cómo te estás tomando lo que la vida te trae. Cómo te afecta y te tomas lo que no puedes controlar, ¿sí? Es decir, hay cosas que tú no puedes controlar, cómo te las tomas y y qué decides hacer con ello, ¿no? Si decides ponerte en acción para ir resolviéndolas en lo que esté en tu mano, tendrás menos estrés. Si decides agobiarte porque las cosas no son como tú quieres, no cumplen tus expectativas, por lo que sea, entonces tendrás más estrés. Y ahí tendrás menos energía, ¿vale? Entonces, en el punto 1, que eran las 5 dimensiones, acuérdate que hablaba de
cuerpo, mente, alma, emociones. Claro, aquí hablamos del estrés, que tiene que ver con mente y emociones, ¿sí? Que luego se somatiza en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra la microbiota y el metabolismo. Entonces hablamos del estrés, del sedentarismo y microbiota y metabolismo. En el punto 1. El punto 2 volvemos a la parte de talento. La rana, tienes que saber quién eres y poner en acción tu talento, eso que te apasiona también, eso que te gusta. El querer en lugar del tener que. Es que, ¿qué quieres hacer? Esto es lo que quiero. No tengo que hacerlo. Es que esto es lo que yo quiero. Y el tercer y último punto, hablamos de cómo es tu diseño energético. Es decir, qué tipo de energía tienes, o mejor dicho, con qué tipo de energía has nacido y has venido a vivir esta experiencia terrenal. Claro, dices, pero eso, ¿qué pasa? ¿Que somos diferentes? Sí, según el diseño humano, la herramienta más potente y más veraz que conozco junto a la astrología, tenemos 5 tipos. 2 de ellos son que llaman energéticos y 3 no energéticos. Los energéticos son el generador y el generador manifestante. Y cuando hablan de energético quiere decir que yo soy generador manifestante. Es decir, podemos estar trabajando 24 horas y no estar prácticamente cansados. Lo digo porque yo lo he vivido. Siempre que se cumpla una condición, que nos apasione lo que estamos haciendo. Ya está, nos apasiona. No necesitamos nada más, ni que los demás nos halaguen, ni que nos digan, oye, ¿por qué? Ni que nos inviten a hacer un proyecto y nosotros, joder, me has invitado, como sí ocurre con otro tipo, ni nada. O sea, no necesitamos nada más. Somos energéticos. Y luego hay 3 tipos que llaman no energéticos. No es que no tengan energía, sino que su energía se activa de manera muy diferente a nosotros. Nosotros sencillamente descubrimos algo que nos apasiona y iniciamos el camino de eso, lo que sea. Yo veo a mi hijo que es energético, pues no sé, le gustan los dinosaurios. De repente le empiezan a gustar las barcas de juguete para hacer en el agua. Tiene una impresora 3D. Se obsesiona durante días o semanas y empieza a comprar motores, imprimir en 3 dimensiones 3D en barcas, las lleva de vacaciones, la prueba en canales por Toulouse, Francia, o sea, se obsesiona y puede estar todo el día, pero todo el día es desde que se levanta hasta que se acuesta. Es más, hay que decirle, oye, déjalo ya, que hay que ir a dormir. Y no se cansa. Termina de comer rápido, de hecho mi hijo come rápido para seguir jugando con lo que le gusta. La única condición es que le guste, no hay más. Pero hay otros 3 tipos que son el proyector, el reflector y el manifestador, que es lo que llaman no energéticos porque su energía se activa de manera distinta. Por ejemplo, el manifestador tiene una energía donde inicia algo, pero no puede mantener esa energía sostenida en el tiempo, infinitamente. Mete un empujón, inicia con fuego, venga, empieza, pero luego necesita descansar, y que sean otros los que continúen la labor. O el reflector. El reflector es como la luna, ¿no? Es decir, el reflector es alguien que vive según ciclos lunares y que refleja la energía de su entorno. Requiere de un cuidado extremo de con quién está y en qué espacio físico incluso está, ¿no? En qué entorno está. Y por eso a veces no tiene energía porque no está con las personas adecuadas y en el lugar adecuado. Son los que tienen una sensibilidad especial al entorno, al espacio, los que, cuando se habla de vampiros energéticos, son los que ellos sienten realmente lo que es que alguien le quite energía, ¿no? Y el proyector que necesita ser visto por los demás, necesita que los demás le vean, reconozcan su talento y le digan, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Oye, ¿tú qué opinas de aquello? Oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Oye, necesitan ser invitados por otros para poner su energía en acción. No funciona que ellos digan, yo creo que esto es lo que hay que hacer, venga, a saco. Necesitan a los demás que les vean y que les pidan, les reclamen, oye, tú que sabes de esto, ven a ayudarme, ¿no? No son tan iniciadores como un manifestador o un generador o generador manifestante. Bien, fíjate, te he nombrado 5 personas con 5 tipos de energía. Y yo he visto que hay gente, algún cliente mío, que era, por ejemplo, un proyector, pero que iniciaba proyectos
sin esperar ver un poco si es una demanda, ¿no? Una demanda del mercado, tal, sino por su pasión. Y aunque pueda parecer, fíjate, es que todo esto es muy complicado y simple a la vez, depende, ¿no? Pero puede parecer que todo el mundo que inicie algo, que sea que algo que le guste, va a tener energía y ya está. Bueno, el matiz es que si te gusta, vas a tener más energía que si no te gusta. Pero ojo, porque no va a ser la misma energía en un generador manifestante si le gusta, que podemos estar como el Duracell, o sea, no parar, literalmente no comer y seguir haciendo y haciendo, que un proyector que a lo mejor se va a cansar más, vas a necesitar parar, hacer breaks. O sea, un proyector, por ejemplo, pues eso, puede tener intensidad 2 horas, 3 horas, está trabajando en algo que le han pedido, que es guiar o está organizando a su equipo, guiando, viendo la estrategia de la empresa, lo que sea, haciendo algo, pero luego necesita descansar y su mente y su cuerpo tienen que descansar. Pues ya sea practicando un hobby, yo tengo un cliente que lo que él hace para estos descansos en la empresa, en su empresa tiene sus guitarras, él es un empresario, es tocar la guitarra, pues para y toca la guitarra. Em, Eso a lo largo del día y luego al final de la tarde se pone una hora para decir más de aquí no puedo trabajar y se va ha emprendido una actividad como es el yoga o el gimnasio o actividad más física. Pero es consciente y le ha cambiado la vida radicalmente desde que trabajamos su diseño humano, es consciente de que no puede estar 8 horas trabajando como otro tipo de personas, ¿no? Estamos 8 horas, no paramos y luego ya pararemos, ¿no? Luego ya nos vamos al gimnasio. No, no, yo si estoy 8 horas, que son muchas para un proyector, en cualquier caso, si por un pico de trabajo tengo que estar 8 horas, he de partir e ir descansando, no forzar la energía durante 8 horas seguidas, ¿no? Fíjate qué interesante este dato. Estoy seguro de que el podcast que escuché ayer o antes de ayer, esa persona que cuenta en hora y media todo un periplo de especialistas, de médicos, de medicina alternativa y la microbiota y luego la alimentación, luego llegó alguien que le habló del estrés, que me parece importante y hoy hemos entrado ahí, hemos entrado en microbiota, metabolismo, también en el estrés, el ejercicio físico, la movilidad, o sea, hemos entrado en todo lo que ese chico estaba contando en ese podcast, pero me faltó el diseño humano. O sea, yo estoy seguro, de hecho me dan ganas de contactar con él solo por curiosidad, porque bueno, yo soy un investigador y a mí me gusta contrastar la información que yo tengo para seguir validando y decirle, pásame tu día, hora y minuto de nacimiento y tu lugar de nacimiento para ver su carta y casi me juego que es probablemente un proyector, casi seguro, por más cosas que contaba, un proyector. Casi con toda seguridad y por estadística, porque reflector es muy bajo porcentaje de la población, proyector también, pero más. Casi seguro que es él. Entonces, a él le faltó saber cómo está diseñada su energía. Y eso da una paz tremenda, porque si hago este ejercicio y resulta que es un proyector y yo le explico, no, es que una de las cosas que estabas haciendo era trabajar de seguido 5, 6, 8 horas sin parar y a veces en cosas que no te apasionan, ¿no? Y sobre todo en proyectos donde tú creías que había que hacer algo, pero nadie te había invitado a la fiesta. O sea, eran más condicionamientos de tu infancia, de hacia dónde ir, de yo estudié esto en la carrera universitaria y por lo tanto yo hago esto, cuando a lo mejor hay otras llamadas hacia ti de las personas, ven en ti otro valor que no estás poniendo en marcha, ¿no? Y que eso te haría que tu energía estuviera más cuidada, ¿no? Qué interesante, qué interesante. El diseño humano. Entonces, hacemos una recapitulación rápida. Una es cuidar tus 5 dimensiones humanas, especialmente hemos hablado del estrés, o sea, la parte mental y emocional, la parte de estrés, cómo te tomas la vida, la parte corporal, especialmente intestinos, microbiota intestinal y metabolismo, especialmente, sin duda, si hablamos de energía, eso, y movimiento, ¿no? Que tiene que ver con todo lo anterior, movimiento, sueño, bueno, un poco tener ese equilibrio. La segunda clave para mantener la energía es estar trabajando alineado con lo que te apasiona,
y con tu talento natural, es decir, con el quiero, no con el tengo que. Eso es también muy importante. Yo añadiría que lo tenía por ahí pensado, pero se me ha olvidado, el propósito. Pero como el propósito genera a veces ansiedad porque no encontramos un propósito en la vida, no lo he querido meter, pero tiene también que ver. O sea, si yo tengo un propósito claro en la vida, como es mi caso, tengo más energía cuando me pongo y cuando me levanto por la mañana, porque tengo algo por lo que levantarme, ¿vale? Y acuérdate aquí que hablamos de la rana, en vez de en el árbol, tiene que estar en la charca, ¿no? Pues descubre qué animal eres, entre comillas, y cuáles son tus talentos y qué te gusta hacer. Y pasa ya a una era en la cual hacemos cosas que nos gustan. Y hago un paréntesis en este segundo punto de los tres. Cosas que nos gustan no quiere decir que no haya que hacer cosas que no nos terminan de gustar tanto. Hay que ser adultos y hay que ser responsables. Pero entre el paradigma donde todo era deber y nada de disfrute, de hacer cosas que nos apasionan, al otro, pues hay un término medio, ¿no? Y luego el tercer punto es conoce tu diseño humano, es decir, conoce cómo estás diseñado energéticamente, porque ¿cómo puedes tú eh, cuidar tu energía si no sabes cómo se cuida tu energía? ¿No? Y aquí hemos hablado de distintos perfiles de personas, de cómo yo mismo descubro Eh, fíjate, yo cometí un error una vez con mi diseño humano, antes de conocer la herramienta de diseño humano, porque yo en 2010, sobre todo, bueno, a partir sobre todo del 14, decidí empezar a trabajar muy poco. Había trabajado durísimo, no, lo siguiente, durante, pues desde toda mi vida, que trabajé para otras empresas, y luego hace 25 años para la mía, ¿no? Pues llevaba ya como 10, 15 años trabajando con mi empresa, entonces digo, mira, estoy agotado, voy a dejar de trabajar tantas horas y voy a trabajar muy poco. Y he estado hasta hace bien poco, pues como 10 años, trabajando 3 horas diarias de media. Había épocas que a lo mejor trabajaba 8 horas, bueno, muy pocas, la verdad es que 8 horas, yo creo que hace, no sé decirte, pero muy pocas veces en los últimos 15 años he trabajado 8 horas. Normalmente, cuando trabajo mucho, trabajo 6, cuando trabajo poco o normal, trabajo 3. Y luego hay días que no me da la gana de trabajar, me da igual que sean martes, que sean jueves. Entonces, claro, yo creía que la manera de volver a recuperar mi energía era dejar de trabajar tanto. Hasta que un día de estos, hace ya años, vine de un viaje donde había tenido muchos estímulos, donde había tenido intercambios muy interesantes con gente, venía con ideas, venía recargado de energía y llegué a mi casa y en vez de estar cenando con mi mujer y mi hijo, como ya conocía del diseño humano, bueno, en esa época conocía el diseño humano, lo que hice fue unir los puntos, ¿no? Decidí seguir mi energía y decir, oye, ¿qué me apetece hacer ahora? Pues grabar 5 vídeos. Vídeos como estos, vídeos de 40 minutos. O sea, estuve 3 horas grabando vídeos, creando los guiones y grabando y grabando. Se me hizo de noche, estuve grabando porque venía enchufado con una energía brutal. Digo, pero si me he levantado muy pronto para viajar, he estado reunido con uno, con otro, o sea, haciendo un proyecto con un cliente, que eso desgasta muchísimo. Pero me ha gustado todo lo que he hecho por el día y me he recargado de energía. También te podría contar, pero estaba haciendo un cierre, pero me vienen ideas que no te he contado que creo que ayudan, ¿no? Y si ya conoces de mi diseño humano, que he hablado en ese otro episodio que hablo del diseño humano, mi diseño humano no es lineal, yo voy y vengo, ¿no? Con las ideas. Otro ejemplo muy bueno es cuando, después de estar enfermo en un hospital con un catéter en el riñón y bueno, eh, en la época del coronavirus, encerrado, bueno, en una época muy, muy jodida. Bueno, jodida en realidad para mí fue buena época, ¿no? Porque tuve un renacer, ¿no? Pero bueno, una época, ya me entiendes, con aspectos exteriores complicados. Monto un super evento yo, un evento con un equipo en Madrid, creamos un plató de televisión en la segunda ola de COVID, o sea, algo. Y estuve 7 días, y de los cuales 4 fueron en streaming en directo, improvisando todo, y yo era el presentador de los 20 ponentes y además hacía 5 talleres en directo. Bueno, pues después de eso, y además hacía ayuno hasta la hora de comer, en fin. Yo volví a mi casa después de esos 7 días
con una energía que no me la creía. Muchísima más que con la que fui. Entonces, vuelvo a insistir que tu diseño humano, si tú sabes cuál es, porque en ese caso yo estaba siendo fiel a algo que es seguir mi diseño. Yo estoy haciendo algo que me apasiona. Y como me apasiona, y hay otra parte del diseño humano que no te he contado, pero lo dejamos para otro día, pero hoy te voy a lanzar ya una primera píldora, que es que el entorno en el cual yo crezco y me encuentro cómodo y es mi entorno, pues como la charca para la rana, ¿no? En lugar del árbol, mi entorno, que se llama cocinas, es donde se cuecen ideas, donde hay gente con iniciativas, con ideas, con maneras distintas de pensar, que tiene una energía de compartir, de iniciar cosas, es decir, donde hay un poco de chispa. Entonces, claro, cuando yo me voy a los viajes, normalmente voy a esos sitios. Yo me reúno con gente y me empiezan a lanzar ideas, empiezo a ver qué están haciendo, no sé qué, y yo vengo con una energía brutal. Por eso, cuando vine de ese viaje, tenía más carga, o cuando estuve en el evento, el Honest Summit del 2020, que organicé con 20 ponentes, cada uno con una energía y unas ideas brutales, vengo recargadísimo, no recargado, recargadísimo. Esto es, fíjate, te he hablado del diseño humano desde del tipo energético y ahora te estoy hablando del entorno de cada diseño humano, ¿no? En mi caso es este. Ser conocedor de tu entorno te ayuda a tomar las buenas decisiones. Yo, por ejemplo, ahora sé que entiendo por qué cuando estoy encerrado en mi casa, vivo en una casa con jardín, etcétera, durante más de 1 o 2 semanas y no tengo intercambio de ideas con nadie, me agobio. A pesar de que viva súper en paz, coma sano, tenga un jardín de puta madre orientado al sur, con un solito, da igual, a mí eso no me recarga. A mí lo que me recarga es estar con gente con ideas. Entonces, imagínate si tú supieras todo esto de ti. Pues esto es justo lo que hago con clientes cuando vienen a trabajar de manera más intensa, 2 días conmigo, en proyectos de más profundidad, a diseñar su vida y su empresa, alineadas, que estén alineadas con quién es, o cuando trabajo con sus equipos, proyectos de transformación. Pero he querido extraer esta parte de autoconocimiento a través del diseño humano, la astrología y mi conocimiento del ser humano desde hace 35 años trabajando de manera intensa en un pequeño, bueno, un pequeño no, un gran informe, un estudio que hago de autoconocimiento de cada persona. Bueno, si te interesa esto, pues no sé dónde estarás viendo esto ni cuándo, pero escríbeme y te doy más información. Y ya terminado este episodio, te invito de nuevo a que para poder seguir haciéndolo, nuestro patrocinador, que es Honest Strategy, ¿qué te pide? Pues te pide que le des a suscribirte, porque con las censuras que hay, no sé, YouTube, ya sabes que para evitar que te censuren, lo mejor es tener 1 millón de seguidores, ¿no? Entonces, cuando tengas 1 millón de seguidores, o cuantos más tengas, bueno, pues te podrán censurar, pero tendrás a alguien que te soporte detrás, podrás de alguna manera evadir la censura. Entonces, pínchale a la campanita, sigue el canal, pincha la campanita y, por supuesto, coméntame qué te viene a la cabeza de cómo mantener la energía. Si esto que te he dicho hay alguna idea que te haya venido nueva y que, por lo tanto, te vaya a ayudar a explorar ese camino, o si ya has experimentado lo que yo te he dicho y confirmas esto que hemos hablado hoy. Nos vemos en el siguiente, Infoformista. Chao.